Desde la edad de 12 años he tenido hijos. Soy mamá de 6 hijos y no sé quién es el papá de cada uno de ellos. Y todo fue gracias a mi madre. Cuando yo tenía 11 años de edad, mi madre logra llegar conmigo a España. Nosotros éramos de Argentina. Nosotros llegamos a España con un permiso firmado por mi papá. Yo no sé si mi papá también fue cómplice de esto y nunca lo sabré porque él murió en Argentina. Mi papá tenía una enfermedad terminal, según sé, por boca de mi mamá, pero como es una mujer tan mala, yo no le puedo creer. Mi papá falleció, le firmó a ella para que ella me trajera porque él ya no nos podía dar un futuro. Ella se vino a España donde una hermana de ella, hermana que yo vine a conocer el día que me pude librar de lo que mi mamá me había entregado. Cuando nosotros llegamos a España, yo me acuerdo que yo estaba muy emocionada porque era mi primera vez por viajar en un avión. Estaba feliz porque había conocido el mar, así fuera por el aire, pero lo había conocido. La vida de nosotros era muy miserable en Argentina. Y mi mamá siempre me decía, mi amor, gracias a ti mi vida va a cambiar. Me prometes que te vas a portar siempre bien, que vas a ser una niña muy juiciosa y que vas a hacer las cosas como la gente con la que vamos a trabajar. Ellos quieren que tú lo vas a hacer así. Y yo le decía que sí, pero yo estaba muy chiquita, yo no sabía lo que me venía en realidad. Cuando llegamos a España, yo me acuerdo que nos bajamos ahí en el aeropuerto de Barajas y me recibe una señora. Mi mamá me entrega de inmediato a ella y me dice, mi amor, vamos a hablar cada 8 días por teléfono. Vas a ir a vivir con estas personas y te van a tener súper bien. Yo no entendía y lloraba muchísimo porque yo decía, ¿por qué mi mamá me está entregando a estas personas? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué va a pasar conmigo? Mi mamá me decía, vas a vivir en una casa que tiene piscina, que tiene parque, vas a estar acompañada por más personas, vas a ser feliz. Yo voy a trabajar en una casa interna, haciendo aseo, me toca cocinar, no te voy a poder cuidar. Y yo decía, pobrecita mi mamá, todo lo que hace por mí. Y nos fuimos. Desde que mi mamá tomó ese avión, yo supe que mi familia se había dividido. Mi papá había quedado muriendo en Argentina, mi mamá había tomado la decisión de mi vida y yo iba a darle a mi mamá para que ella viviera como ella quisiera. Inició mi trabajo y ya saben en qué era. Conocía diferentes hombres todos los días porque era de América, era muy apetecida y llegaban muchos hombres para mí todos los días. Lloraba mucho los primeros días, para mí fue muy duro. Yo lloraba, yo gritaba, yo no quería que me hicieran, yo no quería que me tocaran, yo no quería que me hablaran, me encerraba en la habitación. Intenté lanzarme hasta por la ventana de esa casa donde estaba trabajando. Sí, la casa tenía piscina, la casa tenía parques, la casa tenía muchas cosas porque era algo muy grandísimo, donde llegaban hombres con unos carros maravillosos. A los 12 años salí embarazada de mi primer hijo. Ellos me hicieron trabajar en embarazo hasta la edad gestacional como de unos 7 meses. Después ellos aceleran el nacimiento de mi bebé porque necesitaban que yo les produjera porque estaban errados con mis gastos. No le podían mandar a mi mamá porque todo lo que yo me hacía, ellos se quedaban con el 50% y el otro 50% para mi mamá. Y mi mamá de allí, si quería, me compraba mis útiles de aseo y si no, a mí me tocaba pedirle a mis compañeras que me regalaran porque allá habían pues personas de más edad. Y esas muchachas siempre se compadecían de mí, inclusive ellas a veces me limpiaban todo lo que me dejaban en suciedad, porque habían hombres que hasta hacían sus necesidades fisiológicas encima mío. Cuando nace mi hijo, se lo entregan a mi mamá. Yo no sabía. Me decían que mis hijos nunca los iba a volver a ver. A la edad de 14 años tuve mi segundo hijo. Igual, fue lo mismo. Me lo quitaron y se lo entregaron a mi mamá. A la edad de 15 años tuve mi tercer hijo. Fue lo mismo. Y yo les decía que, ¿por qué no me operaban? Porque otras mujeres que estaban ahí en esa casa conmigo me hablaban de las operaciones, de que algo se podía hacer para que yo no quedara más embarazada. Pero la señora que me había recibido a mí en el aeropuerto me decía que si ella me operaba, yo ya no iba a trabajar con el mismo deseo con el que yo trabajaba. Porque yo no les voy a negar, ya mi trabajo me terminaba gustando. Porque habían hombres, ellos no les, cuadraban una cuota con ellos, pero a mí me daban algo en la habitación. Y yo estaba ahorrando porque yo decía, yo de acá me tengo que fugar algún día. Y luego conocí una dominicana, una señora muy linda, maravillosa,
y ella me ahorraba la plata porque mi habitación siempre la revolcaban. Entonces ella sí me la ahorraba, ella me la guardaba. Luego vino mi cuarto hijo a los 18 años porque nunca me quisieron operar. Y lo mismo pasó con ese hijo. Se perdió. A los 19 mi quinto hijo. A los 20 mi sexto hijo. Me tuvieron que hacer una cirugía urgente en el útero y tuvieron que extraerlo porque me empezó a dar muchas hemorragias y hemorragias. Pero ellos aún así me tenían trabajando. Pero ya no sé por qué, ya yo no atraía a la misma clientela, ya no era igual. Entonces yo le pedía a mi jefe que por favor me dejara ir. Ya la confianza con ellos era diferente, ya había como un poco más de comunicación, ya nos reíamos, yo ya pues bajaba a la mesa, me sentaba con ellos. Y en una ocasión me senté a hablar con esa señora y le preguntaba por mis hijos y ella me decía, no creo que los vuelvas a ver. Y yo lloraba porque yo siempre escuché cuando nacían mis hijos, los escuchaba llorar. Siempre supe que mis hijos habían nacido vivos. Y aunque yo no sabía quién era el padre de ellos, me cuidaba cuando estaba haciendo mi trabajo para que no me lastimaran. Porque luché para que mis hijos nacieran con vida. Me alimentaba bien, los amaba. Disfrutaba en las noches las pataditas que ellos me daban. A veces pienso que me gustaba estar embarazada porque no me sentía tan sola en esa habitación. Porque alguien me acompañaba en esa locura de vida que yo tenía. Entonces a veces creo que por eso yo no me tomaba quizás las pastillas para sentir compañía. Un día logré negociar que me dejaran salir, que por favor me llevaran a conocer algo fuera de esa casa, que ya para dónde me iba a ir. Mi vida estaba toda en ellos. Desde los 11 años ellos me tenían. Y la señora que me había recibido en el aeropuerto me dijo, bueno, voy a confiar. Igual ya no tengo nada que perder, ya ni útero tienes, porque son así de crueles. Y me lleva con ella a pasear en un centro comercial, hablábamos y me decía, voy a consignarle a tu mamá la plata. A mí ya no me importaba esa señora. Yo no preguntaba si ella estaba bien, si estaba viva, si comía, si no comía. Igual yo sabía que lo que yo ganaba era para ella. Y ese día le consignaron. La señora la llama para decirle que le habían enviado plata. Yo nunca volví a hablar con mi mamá. Yo hablaba con mi mamá una vez al año, pero después de que a mi mamá le entregaron a mis hijos, yo nunca volví a hablar con ella. Y yo no sabía que mis hijos los tenía esa señora. Después de que nos fuimos de ese centro comercial que yo había ido a conocer, ella me lleva a comer un helado, me lleva a un restaurante y ya, volvemos a esa antigua casa. Y yo me grabé todo el recorrido, todo. Yo decía, acá está tal cosa, porque eso es como, aunque yo llevara tantos años en ese país, yo nunca había salido de esa cajita donde me tenían. Entonces yo me había grabado todo. Hablé con la dominicana y le dije, ya me tienen confianza, me voy a ir. Y ella me dijo, no, es muy rápido. Sigue trabajando, te falta un poquito más para que te alcance para comprar los tiquetes y te devuelvas a tu país. Ella me dijo que me hacía el favor y me los compraba y que ella ya había logrado entrar a la oficina donde tenían todos mis documentos y los había sacado. Yo no tenía documentos de ser mayor de edad, seguía con el mismo registro civil con el que mi mamá me había entregado. Era difícil salir de allí, pero que ibas a tratar de hacer lo que más pudiera. Efectivamente, obviamente no se pudo comprar tiquetes ni podía salir de allí. Ella investigó y no se podía. Entonces me dijo, ¿tienes ahorrado? Era algo para mí increíble. En todos esos años yo me había ahorrado 20.000 euros. Desde la edad de 15 años que yo había empezado a ahorrar plata. 20.000 euros. Yo jamás había escuchado una cifra tan grande. Esa dominicana no me quitó a mí ni un euro. Fue tan maravillosa, yo diría que fue un ángel. Y ella logra hablar con esa señora que era nuestra jefe, logra interceder ante ella, le dice que yo ya no tenía útero, que yo ya no trabajaba igual, que los hombres pues... Y al final a mí ya me tenían era haciendo aseo, cocinándoles a las demás muchachas y entonces mi sueldo pues era algo muy mínimo, lo que las otras muchachas me regalaban inclusive. Entonces ella le dijo, ya usted le ha sacado mucha plata, déjela ir. Ella perdió acá 6 hijos, perdió lo que a uno lo hace como una mujer
ella está joven, puede irse a hacer otra vida, pero no va a poder tener hijos con ningún hombre, déjela que se vaya. Y la lograron convencer y me fui de ese lugar. Cuando salí de ese lugar, la señora se va y me abraza y me dice gracias por todo. Uno termina cogiéndole cariño a la gente con la que ha compartido tantos años. Y me dice gracias por todo lo que me diste, tus hijos están vivos. Cuando ella me los nombra, yo la miré y caí de rodillas frente a ella y le dije, por favor, dígame al menos dónde hay uno. Dijo, todos están con tu mamá, todos se los entregamos a ella. Tu mamá te tiene que dar razón de tus hijos. Y me da la dirección donde está mi mamá. Y me fui. Mi mamá no me conocía. ¿Qué tal? La mujer que me había dado la vida no me conocía. Me paré frente a la puerta de la casa de ella, casa que yo había comprado y yo ni sabía. Llegué allá y estaban mis hijos, todos. Fue algo tan maravilloso. Desde que los vi sentaditos en la sala, así, uno tras de otro, dije, son mis hijos. Mi mamá se queda mirando y me dice, sí, señora, a la orden. Señora, yo estaba tan deteriorada. Y le dije, quiero ver a mis hijos. Y ella se queda mirándome y me dice, mi amor, mi vida, mi reina, saliste de ese lugar. ¿Hace cuánto yo no te veía? A ti te robaron de mis brazos. Ella pensó que yo no me acordaba de todo lo que ella había hecho. Yo no tuve ni siquiera las ganas de mirarla. Solo quería abrazar a mis hijos. Me paré frente a ellos y les dije, soy tu mamá. Lo único bueno que había hecho esa señora que me dio la vida fue eso, haberme dado la vida y haber cuidado a mis hijos. Y que nunca les habló mal de mí. Les decía que yo era una buena mujer, que me habían robado. La misma historia que ella se creía, se la dio a mis hijos. Que me habían robado de los brazos de ella, pero que sí la buscaban para entregar sus hijos. De mis hijos recibí abrazos, besos. Todos me decían, mamá, te queríamos conocer. Solo teníamos esta foto tuya. Era una foto que una Navidad me había tomado la señora, que era mi dueña. Ella me la había tomado en un parque. Eso fue cuando yo tenía como unos 19 años. Y ella se la había enviado a mi mamá. Y mi mamá la tenía en la sala, en un portarretrato para que mis hijos me vieran. Es lo único que le puedo agradecer a esa mujer. Le dije, quiero a mis hijos. Y me dijo, sí, claro, mi amor. Pero ella pensó que yo iba a ir a vivir con ella. Me dijo, ¿traes plata? Hace rato no me envían dinero. Porque dicen que tú ya no puedes trabajar. Le dije, porque ya no tengo útero. Porque parí 6 hijos. Porque tuve una hemorragia. Porque ya no sirvo para nada. Y me trató de chantajear. Que tenía que conseguir dinero si quería que ella me entregara a mis hijos. Y volví a esa casa donde había estado por años trabajando. Y le conté a esa mujer. Y me dijo, esa casa la compraste tú. Tu mamá no puede hacer eso. A tu mamá se le enviaba tanto dinero y esa plata se le compró con tu trabajo. Y ellos usando las cosas que nunca deben usar, su fuerza, sus contactos, sus malos amigos, lograron ponerle claro a mi mamá que no podía chantajearme. Además, esa señora tampoco podía saber que yo había salido allí con plata. Entonces yo le decía, yo salí sin nada, ¿cómo le voy a dar plata a esa mujer por mis hijos? Entonces ellos se encargaron de que mi mamá se dejara de meter conmigo y que me dejara vivir en esa casa. Era mi casa, yo la había comprado. Y ¿saben una cosa? Terminé viviendo en la misma casa con mi mamá. Todo por estar con mis hijos. Mis hijos. Me encargué de hacer todos mis documentos, de legalizarme en ese país, de que ya era mayor de edad. Les dije que había estado un tiempo privada de mi libertad por un grupo de personas que chantajearme. Además, esa señora tampoco podía saber que yo había salido allí con plata. Entonces yo le decía, yo salí sin nada, ¿cómo le voy a dar plata a esa mujer por mis hijos? Entonces ellos se encargaron de que mi mamá se dejara de meter conmigo y que me dejara vivir en esa casa. Era mi casa, yo la había comprado. Y ¿saben una cosa? Terminé viviendo en la misma casa con mi mamá. Todo por estar con mis hijos. Mis hijos. Me encargué de hacer todos mis documentos, de legalizarme en ese país. Chantajearme. Además, esa señora tampoco podía saber que yo había... Yo le decía, yo salí sin nada, ¿cómo le voy a dar plata a esa mujer por mis hijos? Entonces ellos se encargaron de que mi mamá se dejara de meter conmigo y que me dejara vivir en esa casa. Era mi casa, yo la había comprado. Y ¿saben una cosa? Terminé viviendo en la misma casa con mi mamá.
Todo por estar con mis hijos. Mis hijos. Me encargué de hacer todos mis documentos, de legalizarme en ese país. Chantajearme. Además, esa señora tampoco podía saber que yo había... Yo le decía, yo salí sin nada, ¿cómo le voy a dar plata a esa mujer por mis hijos? Entonces ellos se encargaron de que mi mamá se dejara de meter conmigo y que me dejara vivir en esa casa. Era mi casa, yo la había comprado. Y saben una cosa, terminé viviendo en la misma casa con mi mamá. Todo por estar con mis hijos. Mis hijos. Me encargué de hacer todos mis documentos, de legalizarme en ese país. Chantajearme. Además, esa señora tampoco podía saber que yo le decía, yo salí sin nada, ¿cómo le voy a dar plata a esa mujer por mis hijos? Entonces ellos se encargaron de que mi mamá se dejara de meter conmigo y que me dejara vivir en esa casa. Era mi casa, yo la había comprado. Y saben una cosa, terminé viviendo en la misma casa con mi mamá. Todo por estar con mis hijos. Mis hijos. Me encargué de hacer todos mis documentos. Honor y lealtad. Modo guerra. Síguenos.